Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para el programa de hoy. Hoy vamos a abordar un tema diferente. Yo sé que miramos esa ingenuidad, vemos esa sonrisa de esos niños, pero esos niños están en un albergue. Esos niños tuvieron que salir de sus viviendas. Muchos de ellos lo perdieron todo. Afortunadamente están con su familia. Afortunadamente encontraron un techo. Pero aquí viene el otro lado de las tragedias. Pensamos en que hay que reconstruir la casa, que tenemos que comprar la estufa, la refrigeradora, la cama, que necesitamos un terreno estable, pero nos olvidamos de algo muy, pero muy importante, y es la salud mental de las víctimas de la tragedia. Honduras a lo largo de los años ha venido sufriendo muchas perturbaciones, muchas afecciones. Miren, Huracán Mitch fue algo que nos marcó. La violencia es algo que nos ha venido marcando día con día. Es una gotita de sangre que todos los días está ahí. Y después decimos, porque este niño es violento, porque este niño es terco, porque este niño no hace caso. ¿Qué pasa con esta persona que está distraída? Vemos la gente caminando como zombie en la calle, pero tampoco hacemos algo por lo menos comprender la gravedad de nuestra salud mental. Y justamente es el tema que vamos a abordar hoy. La salud mental después de una inundación como la que hemos vivido los hondureños. Tenemos aquí invitado en estudio, yo quisiera agradecerle a Cristian Guzmán. Él justamente es el coordinador de salud mental y apoyo psicológico de la red humanitaria de UNICEF en Honduras. Y lo vamos a focalizar con él en la parte de los niños, porque considero, mire, uno de grande pues uno puede hablar, uno puede manifestarse, pero un niño es bien complejo, y a lo que lo sometemos, sacarlo de su casa, llevarlo a un refugio, donde también hay muchos peligros. Porque usted no sabe, las personas que están ahí, pueden haber depredadores sexuales, pueden haber tantas cosas, tantos peligros. Gracias, Cristian, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Realmente consideramos que es un tema muy oportuno, aunque sabemos que las lluvias van a continuar durante todo el mes de octubre y posiblemente parte del mes de noviembre. Pero ya que hemos pasado esta crisis temporal, es bueno también reflexionar de lo que tenemos que hacer para mejorar. Gracias. Gracias. No, gracias a ti, Emma, a ustedes por invitarme, ¿no? Muchas gracias. Vea, sí, para empezar, es importante aclarar, cuando hablamos de salud mental, no únicamente estamos hablando de necesidades que tradicionalmente se podrían entender como psicológicas, ¿no? Esto de, digamos, no sé, la necesidad de que un niño, una niña o un adulto, una adulta vaya al psicólogo, ¿no? Eso que tradicionalmente se entiende como ir al psicólogo, que hable con un psicólogo, con una psicóloga, sino que nosotros lo vemos de una manera más amplia, ¿no? Entonces hablamos de salud mental y apoyo psicosocial, ¿no? Esto significa que incorporamos en el análisis elementos que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con el trabajo comunitario, con el rol que toman las propias personas para enfrentar la adversidad, ¿no? Con esto que conocemos como resiliencia, ¿no? Y los vínculos que como comunidad es necesario que se fortalezcan para enfrentar justamente la emergencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salud mental y apoyo psicosocial, hablamos de estos dos elementos juntos. Necesidades que tradicionalmente se entienden como de salud, pero también la necesidad de fortalecer los vínculos sociales, ¿no? Entonces, salud mental y apoyo psicosocial. Y en efecto, en este campo, Honduras tiene varios riesgos al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, vienen de un momento de inestabilidad social que de un modo u otro afecta la capacidad del sistema para enfrentar justamente las necesidades más complejas y crónicas, estas que decíamos hace un momento se conocen como de salud mental. Por lo tanto, hay pocos elementos dentro del sistema para poder atender estas necesidades complejas o crónicas, por ejemplo, personal altamente especializado como psicólogos, psicólogas, psicoterapeutas o psiquiatras. Hay muy poco personal en el país, aunque esta es una figura que se repite en otros países también, en América Latina. En Honduras es un problema particular. Pero al mismo tiempo y de manera conjunta hay un problema que tiene que ver con violencia social,
¿no? Digamos, la tasa de homicidios es muy alta en el país, también hay un problema de violencia sexual contra las mujeres, muy alto en el país, particularmente con niñas y adolescentes, y eso sucesivamente, ¿no? Son como varias situaciones de emergencia simultáneas. Eso le iba a decir, lo que pasa es que venimos de algo consecutivo, es algo que nosotros, recuerdo, por ejemplo, vaya, huracán Mitch, tenemos el huracán Mitch. Después del huracán Mitch vinieron varios fenómenos políticos, vino la violencia, sí. Recaímos en fenómenos naturales. Eta y Iota. Eta y Iota. Entonces hemos venido, pero no hemos tratado realmente como un verdadero problema social, sí, que es lo que deberíamos de ser y empezar a trabajar en ese sentido. Sí, y a esto también hay que agregar que también hay un proceso de crisis migratoria importante, ¿no? En el que el país juega un rol importante porque hay un movimiento de personas que viene hacia el país en camino hacia el norte, pero también hay un movimiento de personas que son retornadas. Hay como por la frontera del sur y por la frontera del norte siempre hay como necesidades, y en esas necesidades, digamos, estas emergencias y crisis migratorias, también hay necesidades de salud mental y apoyo psicosocial que no están siendo atendidas. Entonces, bueno, ese es como el escenario, ¿no? En general, podemos decir, ¿verdad? Eso como para enmarcarlo. ¿Y cómo se nota esta necesidad? ¿Cuáles son las principales necesidades? Eso le voy a decir por las manifestaciones, porque a veces decimos, este chico es muy retraído, vaya, por ejemplo, la pandemia afectó las funciones psicomotoras de muchos niños. Los niños de la pandemia van a tener un problema de adaptabilidad, y eso está escrito, que usted no necesita ser científico para entenderlo. Pero no hemos hecho nada realmente por ir nivelando o por ir mejorando eso. Sí. Bueno, hay varios esfuerzos interinstitucionales que han venido sumando en el país, que creo que es necesario también resaltar como importantes, ¿no? Y también es importante resaltar la capacidad de la propia sociedad para enfrentar la situación. Digamos, este es un país con muchos problemas, pero también es un país con mucha capacidad de enfrentar esos problemas, con mucha resiliencia. Sí. Entonces, ¿cómo se notan estas necesidades? A ver, en salud mental y apoyo psicosocial, OMS hace poco sacó digamos, el reporte de salud global, ¿no? Salud mental, después de poco más de 10 años. Y una cosa que es muy clara es que, por ejemplo, a nivel general, las necesidades de salud mental podríamos dividirlas en dos tipos, de mediana complejidad y de alta complejidad. Mediana complejidad podríamos decir que serían síntomas ansiosos o depresivos que todas y todos en algún momento de la vida podemos experimentar. Exactamente. Ese tipo de necesidades, la prevalencia es del 10%. O sea que de cada 10 personas que usted conoce, una más o menos experimentará a lo largo de su vida depresión, algo de ansiedad o depresión. En términos normales. Moderados, digamos, ¿no? Ya. Pero también sabemos que alrededor del 2% de personas de la población general van a tener necesidades a lo largo de su vida de salud mental crónicas o complejas. Y ya estamos hablando de una depresión mayor, que al mismo tiempo es incapacitante, ¿no es cierto? Hay una afectación en la funcionalidad, ¿no? Uno tiene necesidades de salud mental, mucha gente las tiene, pero no necesariamente afectan de una manera significativa la funcionalidad. ¿Qué cosa significa eso? Ir a trabajar, estudiar, etcétera, hacer la vida diaria. Pero ¿qué ocurre en un contexto de emergencias? Esto también ya, digamos, se conoce ampliamente, ¿no? Los últimos metaanálisis nos demuestran qué cosa, que en contextos de emergencia como crisis migratorias o desastres naturales, estas necesidades pueden llegar hasta duplicarse en las personas afectadas. O sea que podríamos decir, por ejemplo, que las personas afectadas por las lluvias y las inundaciones, en ese grupo específico de personas que podemos contar podría incrementarse en un doble. Exactamente, por miles se podría incrementar al doble. Entonces, si estamos en un contexto en el que el sistema de atención público ya está desbordado por la escasez de personal, imagínese en un contexto de emergencias, si eso se duplica, peor todavía. Sí. Entonces, ¿cómo se puede enfrentar esto? Hay muchas recomendaciones, pero una de las más importantes es establecer un sistema de atención multinivel escalonado. ¿Qué cosa significa eso? En el escenario de intervención, donde ocurren las crisis y los desastres, hay muchas organizaciones interviniendo, no solo el Estado. Sí. La red humanitaria, ONGs, organizaciones internacionales, etc. La idea es que junto al Estado, no por separado, sino junto al Estado, articulen esfuerzos para poder identificar
rápidamente, antes de que se complejicen las necesidades de salud mental y atender a la mayor cantidad de personas en la base. ¿Qué ocurre en la base? Hay que brindar información, intervenciones de lo que se conoce como intervenciones de baja intensidad, pocas sesiones. O sea, no es que vamos a ir a brindar psicoterapia, pues, ¿no?, a estas personas, o digamos servicios altamente complejos, sino más bien servicios que puedan llegar a la mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces, algo como más masivo, podemos decir. Exactamente, empezar por ahí y luego identificar qué personas tienen las necesidades más complejas para poder referir a los servicios que tienen la capacidad de, digamos, manejar estas necesidades. Entonces, y en el tope, digamos, de esa pirámide de servicios, vamos a decir, donde en la base hay sobre todo información, intervenciones de baja intensidad, en el tope estarían digamos, los servicios más complejos, ¿no? Psicoterapia, psiquiatría, etcétera, ¿no? Entonces, así descongestionamos el sistema, ¿no es cierto?, de salud, y permitimos que las necesidades que están en la base se complejicen. ¿Qué es lo que ocurre? Uno puede tener una reacción ansiosa o depresiva, eso es normal, es natural. Es importante que si ustedes están viendo en este momento y han sido afectadas o afectados por un desastre, sepan que es natural sentirse triste o ansiosa o ansioso por la adversidad, es totalmente natural. Pero si esa reacción continúa durante mucho tiempo, ¿qué cosa es mucho tiempo? Durante más de un mes, siguen sintiendo estas emociones y además tienen problemas para dormir o tienen problemas para hacer su vida cotidiana, es importante que acudan a un servicio especializado de salud mental, porque ahí estamos hablando que esa necesidad que primero era básica se ha ido complejizando, entonces necesita una atención más especializada. O sea, es normal que nos podamos sentir, por ejemplo, el momento, pero si usted ya regresó a su casa, usted siente, por ejemplo, de que si en la misma circunstancia, mire, ahorita, Cristian, se me viene a la cabeza, bueno, porque yo creo que también para que las personas comprendan un poco más, a veces nosotros estamos en nuestra zona de confort, ¿verdad? Lo tenemos todo, tenemos una vivienda, tenemos un trabajo, tenemos un ingreso. Pero, por ejemplo, vaya, en un niño, voy a inventarme el escenario de Paquito, por ejemplo. Paquito es un niño que tuvo que emigrar por la inseguridad de una colonia a otra. Cayó en una zona de inundación donde tuvo que salir evacuado con toda su familia. No tienen una vivienda porque ellos rentan. ¿Qué tratamiento debe de recibir Paquito? O sea, y cuando hablo de tratamiento, no solamente de las autoridades, sino que desde el entorno familiar, porque yo, no sé si estoy equivocada y me aclara, considero de que el primer entorno donde nosotros debemos de proteger a nuestros niños es la familia, en ese entorno. Sí, muy bien, Emma, hace un buen ejemplo. Pensemos en Paquito, ¿ya? Y en las necesidades que puede tener Paquito en este momento. Nosotros hablamos mucho de la importancia de lo que se conocen como entornos protectores. En ese contexto, como usted bien dice, ¿no? No son solamente los cuidadores, digamos, la madre, el padre, el tío, la familia cercana, quienes se encargan del cuidado cotidiano de Paquito, quienes tienen un rol ahí importante, sino también la comunidad. Es importante que la comunidad reaccione y se organice. O sea, este concepto es básico. Organización para la respuesta. Sí. Y ahí, ¿quiénes? Pues serían las personas llamadas, las lideresas de la comunidad, las mujeres que normalmente se organizan frente a este tipo de situaciones en los barrios, en las organizaciones de mujeres, las organizaciones comunitarias, hasta las organizaciones deportivas y, por supuesto, las escuelas. Sí. Entonces, ¿y cuál es el rol ahí para que, digamos, proveer a Paquito un entorno, un contexto protector? Identificar señales tempranas de alerta que podrían indicarnos que Paquito está necesitando algún tipo de apoyo específico. ¿Qué podría ser una señal temprana de alerta en salud mental y apoyo psicosocial para un niño y una niña? Con ellos no es lo mismo que con los adultos, sí, ¿no? Entonces, un adulto, por ejemplo, y uno dice depresión, bueno, hay un tema que tiene que ver con tristeza, pero al mismo tiempo funcionalidad disminuida. En un niño la depresión puede verse tanto como tristeza, pero también como irritabilidad. Sí. Entonces, lo importante es estar alertas de los cambios súbitos. Puede verse cambios de personalidad, podemos decir. Agresividad, que llora,
que se aparta, que le da miedo todo. Ese cambio, cuando sabemos que, o sea, todos conocemos a los niños, entonces saber ese cambio, ahí hay una primera alarma. Esa es la primera alarma, un cambio súbito de comportamiento o de estado de ánimo. Nosotros sabemos que Paquito es un niño más bien alegre, activo y tal, y de pronto más bien se muestra inhibido, no quiere salir, está triste. Entonces ahí, esa es una primera señal de alerta. En el colegio, en la escuela o en la organización deportiva, que Paquito suele ir a jugar pelota, y hay un club ahí. Entonces, estar alerta sobre la socialización, ese es otro elemento clave. Si de pronto está teniendo problemas para socializar, está haciendo más conflictos, se le hace más difícil compartir o vincularse con nuevas personas, está volviéndose, como se dice, más bien inhibido, ¿no? Y tal. Ahí hay otro indicador, cambios de comportamiento, dificultades para socializar, o si está más bien teniendo una reacción agresiva, o sea, está volcando la tensión interna hacia afuera, ¿no? Entonces ahí son como 3 elementos claves que nos deben llamar la atención, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos intervenir? Eso también es importante, ¿no? Que quienes... ¿En qué momento y cómo? Porque yo creo que también es muy importante lo que tú dices, Cristian, ¿cómo? Porque a veces regañamos y realmente no comprendemos nosotros mismos como adultos lo que el niño está viviendo en ese momento. En efecto, sí. Es importante entender una cosa. No solamente en Honduras, en América Latina en general, hay un problema importante. Y tiene que ver con lo ampliamente extendido que es el castigo físico y humillante hacia los niños, niñas y adolescentes, como una práctica común, ¿no? Y es importante que ustedes que están en casa y si están experimentando una situación de adversidad, ya sea por los desastres que han ocurrido recientemente o cualquier otra situación, si están teniendo problemas o dificultades relacionadas al cuidado cotidiano de sus hijos o sus hijas, es importante que entiendan que el castigo físico parece funcionar. Por eso es tan extendido, ¿no? El niño está haciendo algo y yo le grito, oye, deja ahí, o le doy un golpe, o hago un golpe aquí y lo asusto, ¿no? Entonces ese tipo de castigo parece funcionar porque de inmediato el niño o la niña frena. Entonces uno que es adulto dice, esto me resulta. Me hizo caso. Me hizo caso, tal cual. Pero no está teniendo en cuenta que no incorpora el niño o la niña ningún elemento que le sirva a autogestionar lo que sea que le esté ocurriendo a él o a ella. Nosotros, en esa relación, somos los adultos y las adultas. Nosotros sí tenemos recursos que a lo largo de nuestra vida, durante 30 o 40 años, hemos construido para gestionar nuestras emociones. El niño y la niña está en ese proceso todavía. Sí. Entonces es importante que cuando nos relacionamos con él o con ella, nosotras y nosotros tengamos esa capacidad de discernir y entender que yo puedo castigar en ese momento y conseguirlo rápido, pero ese niño no va a construir eso que necesita construir para el futuro. Sí. Entonces hay otras formas de manejarlo. Por ejemplo, una forma sencilla podría ser retirando aquellos elementos que sirven permanentemente como de disfrute para ellos. Por ejemplo, menos horas de TV. Sí. O menos uso del móvil, ¿no? O del internet, ¿no? Que de hecho debe ser siempre controlado, ¿no? Y acompañado por los padres y las madres o los cuidadores y las cuidadoras. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Quitar un elemento que suele ser de disfrute, pero no presentar un castigo inmediato, ¿no? Esto suele no funcionar. Otra cosa importante es mantener una cultura de diálogo permanente con los niños y las niñas, ¿no? Generalmente, esto es importante que lo grabemos en la cabeza, un niño o una niña que hace lo que conocemos como una rabieta, ¿sí? O un berrinche, no sé cómo le llaman aquí. Igual, rabieta, ¿ya? O berrinche. Una rabieta, un berrinche, está expresando que hay en ese momento, en él o en ella, un conflicto que no puede manejar, ¿ya? Y ese conflicto puede tener una fuente específica o no. Y una fuente específica bien podría ser un evento traumático. Sí. Por ejemplo, una situación de desastre que todavía no puede elaborar o alguna otra situación.
puede ser una situación de violencia, una situación de riesgo, una situación de abuso, ¿no? Entonces, si nosotros castigamos directamente el berrinche, cerramos la posibilidad de que ese niño o esa niña se abra más bien a hablar y decir, contar qué siente o qué le ha ocurrido. Entonces, es muy importante para una cuidadora o un cuidador poder discernir en ese momento y decir, bueno, como decimos nosotros, tomar 10 segundos. Respirar. Esa es una buena práctica, eso se llama tiempo fuera, ¿no? Tomamos 10 segundos como adulto, como adulta, me aparto un momento de la situación, físicamente, incluso si puedo me salgo y respiro. Y trato de retomar de modular mis emociones. Porque el niño puede estar desbordado, pero yo que soy adulto o adulta, sí tengo recursos para modular mis emociones. Sí. O debería tener. Y aquí es donde viene realmente esa diferencia, pues, que entre un niño no razona, él reacciona, y el adulto sí razona. Entonces, ahí es donde vienen este tipo de complejidad. En este momento que está viendo estas imágenes, Cristian, de los momentos de la evacuación, vemos a sus padres con sus niños, ahí estamos viendo, por ejemplo, en la guardería, vi también un fenómeno que se está convirtiendo muy sistemático, y es el hecho de que los niños se aferran a sus mascotas. Sí. Y hemos visto cómo ellos la llevan cargando, que son chiquiticos, la llevan, este efecto lo hemos visto muchas veces, hasta se viraliza, podemos decir, ¿verdad? Pero se aferran como quien dice, yo te protejo, ¿verdad? ¿Qué mensaje da esto cuando un niño hace esto? ¿Cómo podemos interpretarlo? Sí, realmente? Sí, yo creo que es una muestra muy linda de algo que es necesario que los niños y las niñas aprendan desde pequeños y pequeñas, que es la importancia del cuidado, ¿no? Entonces, eso también es clave en las familias que, ya sea que hayan sufrido una situación de desastre o no, que es que el cuidado debe ser compartido. ¿Qué cosa significa eso? Que todas y todos tenemos un rol en cuidar la vida, en proteger a la otra y al otro, ¿no? Sobre todo a aquel o aquella que es más vulnerable, más débil, ¿no? Entonces, adultos cuidan de niños y niñas, pero los niños y las niñas pueden cuidar también de las mascotas. Entonces, sí, niños y niñas cuidando de mascotas creo que es una muestra muy linda de ese aprendizaje sobre el cuidado que hay, ¿no? Y lo que están viendo, es un reflejo de lo que están viendo, sí, digamos, ¿no? En pequeño, de lo que ocurre tal vez con ellos. A mí me protege mi papá y yo protejo mi mascota. Me imagino que en ese concepto se deben de manejar. Sí, o sea, si yo veo, pues, ocurre una situación de desastre, ¿quién carga primero conmigo? Mi papá carga conmigo, ¿no? Mi mamá carga conmigo. ¿Yo qué haré? Yo cargaré, pues, con mi gato, con mi perro, ¿no? Así, un poco así. Y esto es un elemento importante, ¿no? Aprovechar la oportunidad del desastre o de la situación de albergue para trabajar también con las personas cuidadoras y cuidadores la necesidad de la distribución igualitaria del trabajo de cuidados. Ajá. Porque tradicionalmente... Pues, esto es bien importante. Claro. ¿Cómo es esta distribución igualitaria del cuidado de trabajo? Tal cual, porque tradicionalmente nosotros, yo soy de Perú, por ejemplo, ajá, pero aquí en Honduras también compartimos una misma matriz cultural que suele ser muy machista. Y en esa matriz cultural, el trabajo cotidiano del cuidado de la casa está tradicionalmente vinculado a las mujeres. Sí. Entonces, es importante que el niño y la niña tengan también como rol desde pequeños y pequeñas, puedan aprender, puedan ver, puedan gozar de la experiencia de que los varones de la familia también cuidan, ¿no? No únicamente yendo a trabajar. Sí. Sino dentro de la casa. Cuando están en la casa, mi papá cuida de mí, me prepara mi comida, se ocupa de que mi ropita esté limpia, me ayuda con mi tarea, todo lo que hay que hacer en el cuidado cotidiano de un niño y una niña, ¿no? Y no una vez, sino cotidianamente, justamente, ¿no? ¿Qué logra eso? ¿Qué consigue eso en un niño y una niña? No es cualquier cosa, ¿eh? Sí. Como especie, vea lo importante que es. Como especie humana, los seres humanos establecemos relaciones cercanas de afecto profundas a través del cuidado. No es porque yo te acaricio y te digo, te quiero. Sí, pero no solo eso. Principalmente es a través del cuidado. ¿Por qué? Porque cuando yo cuido de un niño o una niña,
cotidianamente, ¿no es cierto? Me encargo, como decía hace un rato, de limpiarle sus cosas, lavar su ropita, su comida, ver que esté lista sus materiales para el día siguiente en el colegio, cómo está, cuáles son sus amiguitos, sus amiguitas, dónde viven. Cuando yo me encargo de eso cotidianamente, le hago saber, no con palabras, sino con hechos, a ese niño o a esa niña que está creciendo, que es valiosa, Sí. que es valioso, que vale la pena, que lo que dice y lo que hace tienen sentido para alguien más. Voy construyendo su autovalía, su amor propio. Si un niño o una niña no tiene eso a temprana edad, los efectos en su vida adulta son... Va a ser. Y esto yo creo que es muy importante. Lo que es como cuando es un cultivo, ¿verdad? En el niño si cultivamos valores, cultivamos solidaridad, muchos elementos que van a nutrir y van a definir su personalidad, eso es lo que estamos creando. Si yo focalizo todo ese conocimiento, todo ese aprendizaje en violencia, va a ser un chico violento. Si yo focalizo eso en una persona con una ecuanimidad normal, podemos decir, va a ser una persona normal. Si yo lo educo, va a ser una persona educada. Si yo no lo formo, no va a ser una persona educada. Entonces, eso es bien importante que cada uno entendamos el rol realmente y por qué es importante realmente proteger a nuestra niñez. Vamos a tener que hacer nuestra primera pausa. No nos cambie porque en breve vamos a conversar con nuestro invitado, Cristian Guzmán. ¿Qué tan afectados realmente está la niñez en Honduras? ¿Cuáles son las verdaderas soluciones que tenemos? ¿Qué podemos hacer? Esto cuando volvamos de pausa. No nos cambie. ¿Qué tan grave realmente estamos los hondureños en cuanto a la salud mental, especialmente de nuestros niños? Mire, vamos a presentarles a ustedes esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto que nos hicieron sobre realmente la situación que engloba para una persona el hecho de moverse de su vivienda, de su área segura, a un albergue con estas emergencias. Porque esto no va a parar. Las emergencias en el mundo no van a parar, si no son por guerras, son desastres naturales, por cuestiones ambientales, por lo que sea. O sea, nadie puede decir, no voy a estar expuesto, todos estamos expuestos. Veamos entonces esta nota de nuestros compañeros. Entender por qué de la noche a la mañana se ha perdido todo, seres queridos, la casa que ha costado construir toda una vida, los muebles o las cosechas, entre otros bienes, puede ser una situación difícil de superar. Es por eso que los expertos consideran que los damnificados por las lluvias deben de recibir atención psicológica que los ayude a superar los traumas y el impacto que el fenómeno natural provocó en sus vidas. Después de un desastre, lo que queda es incertidumbre, es temor, es miedo, es el no sé qué va a pasar frente al futuro, el futuro inmediato y el futuro también a mediano y largo plazo. Es importantísimo atender a la salud mental. Aparte de atender las otras necesidades básicas de las víctimas de desastres naturales, atender la salud mental de los mismos también es fundamental. Hay muchas formas de apoyar. Y de hecho en nuestro país, por ejemplo, las escuelas de psicología apoyan con estudiantes, en albergues, en cuestiones de emergencia. Y pues quizá donde nos haga falta es en el seguimiento, en el apoyo para afrontar luego qué es lo que se nos viene. Muchas veces atendemos la emergencia, podemos atender a veces los primeros auxilios psicológicos, pero a veces nos quedamos cortos en lo que sigue, en el seguimiento, en la atención posterior al desastre. Durante las torrenciales lluvias que azotaron al país recientemente, miles de hondureños dejaron sus casas por el riesgo que corrían de perder sus vidas. Otras vieron literalmente cómo se las llevó el río o un deslave arrasó con ellas. Las personas afectadas ahora viven en albergues temporales. Hace como 3 días que solo a los niños les traían comida. Pero ya ayer la encargada pues agilizó para la estufa que tiene ahí. Pues ahí estamos, ahí, cocinando ahí. Lo más necesario traen, lo que es los frijolitos, el arroz. Habían problemas con las ollas porque no habían que cocinar ayer y no se cocinó. Y pues ahí, frijolitos y arroz, lo más necesario, la comida del pobre.
La ayuda psicológica en estos casos es ideal. Sin embargo, dado que no todas las personas tienen oportunidad de ir con un especialista de la salud mental, es recomendable que acudan con sus líderes comunitarios, religiosos, familiares y amigos para hablar de lo sucedido, quienes brindarán un apoyo importante en este proceso de restauración. ¿Qué hacer? Miren, si nosotros que solamente estamos de espectadores, nos da miedo e incertidumbre, ¿qué puede pasar? Porque con estos fenómenos naturales nadie puede decir, yo tengo este manto protector, no me va a suceder, no. Igual el rico, el pobre, cualquiera está exento, nadie está exento de esto. Pero ¿cómo realmente hacer? ¿Qué hacer? Porque de eso se trata, de buscar soluciones. Cristian, y tú como experto, sí, en este apoyo psicológico, que es bien importante. Yo creo que aquí, por ejemplo, fundamental los líderes comunitarios, las iglesias. Para mí las iglesias representan un bastión fundamental para superar este tipo de traumas que pueden generar a las familias. Tal cual, Emma. Yo la felicito a la producción del programa por hacer una nota bastante clara sobre lo importante que para, digamos, la respuesta frente a las situaciones de emergencia sea buena, tenga un buen impacto, haya lo que se conoce como coordinación interagencial. Dos palabras clave, coordinación interagencial. Hay muchas respuestas inmediatas, de muchas organizaciones en realidad. Hay mucho deseo de ayudar, eso es claro. Pero así como hay deseo de ayudar rápido, eso debe venir acompañado siempre de coordinación interagencial para que esa respuesta sea sostenida. Como decía en la nota, por ejemplo, en salud mental, la primera respuesta nosotros conocemos como PAP, primera ayuda psicológica. Es algo así como primeros auxilios, ¿no? Sí. Cualquiera puede hacer PAP. Pero eso tendría que ser inmediatamente, o sea, desde el momento que, por ejemplo, el chico sale de su casa, va a un refugio, va a una X casa para pasar, como dicen, la tormenta, desde ese momento ya necesita esa primera ayuda. En efecto, pero PAP no es una cosa que vaya al psicólogo para que le dé primera ayuda psicológica, no. Como bien dice la nota, líderes religiosos, líderes de la comunidad, organizaciones comunitarias, voluntarios y voluntarias, pueden hacer PAP. Claro que sí, pero es importante que estén entrenados y que lleven un proceso de acompañamiento. Porque, claramente, cuando una persona trabaja permanentemente en respuesta a una emergencia, brinda servicios, por ejemplo, eso tiene un impacto también en su propia salud mental. Sí. Entonces, para que las personas que brindan los servicios puedan sostener... No terminen peor que el paciente. Tal cual, puedan sostener su intervención, porque Dios quiera, no hay madera aquí, pero Dios quiera que no. ¿Qué ocurre si la emergencia se prolonga? ¿Qué ocurre si vienen nuevas lluvias? ¿Qué ocurre si, etcétera y tal? Siempre hay un riesgo, ¿no? Entonces, ese equipo tiene que durar, tiene que sostener esa intervención por varios meses. Entonces, también es importante darle soportes a ellos y a ellas. Entonces, ¿cómo responder? Articulación, coordinación interagencial es la clave más importante. Desde la primera respuesta, que tiene que ser amplia, hasta fortalecer a las organizaciones que brindan los servicios más especializados. ¿Y eso qué cosa significa? Fortalecer, por ejemplo, el rol rector de la CESAL, ¿no? La Secretaría de Salud. En realidad es la Secretaría de Salud la responsable de brindar este servicio. Y tomar, asumir ese liderazgo también en la respuesta frente a la emergencia, rector, ¿no es cierto? Entonces, todas las organizaciones lo que debemos hacer es fortalecer su capacidad de asumir ese liderazgo. No decir, no, yo voy a hacer por mi lado, no, sino ver qué iniciativas está haciendo de manera coordinada en el territorio para fortalecer. Y yo creo que también aquí hay algo muy importante que considero que te tiene que hacer un protocolo, y dentro del protocolo ya tenerlo establecido, porque una de las cosas que yo he cuestionado durante esta emergencia es que, si bien es cierto, son nuevas autoridades, estamos de acuerdo, pero yo creo que deben de haber protocolos ya estándar. Situaciones que cambia el gobierno, no importa, y ya se sabe que es el protocolo que se tiene que aplicar. Por ejemplo, si sabemos
que en ese grupo de personas que fueron víctimas de estas tragedias naturales, no naturales, hay tantas personas que se clasifican, se necesita ya que llegue, por ejemplo, un psicólogo, un terapista, que llegue alguien específicamente a evaluarlos, a conversar con ellos. Mire, me encantó verlos jugando estos juegos de azar, ¿verdad? Qué bonito, porque en realidad eso es lo que necesitan ellos, que su mente no esté focalizado, lo perdí todo, no sé qué voy a hacer. El niño no tiene por qué preocuparse realmente de qué va a comer, dónde va a vivir, porque esa tiene que ser responsabilidad de los adultos, por ejemplo. Sí, fíjese, por ejemplo, en los albergues, una metodología sencilla que se implementa, que ya se viene implementando, por ejemplo, en la respuesta al desastre en la colonia Guillén, son los espacios seguros y amigables para niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que es un poco como se veía en el reportaje, un espacio en el que a través de actividades lúdicas, del juego, de las actividades de movimiento, los niños y las niñas tienen la oportunidad de ir elaborando lo que ha ocurrido, de ir procesando, tener un espacio seguro y amigable, como su nombre lo dice, para ir superando el desastre, ¿no? Emocionalmente hablando. Entonces, justo ahora yo vengo de una reunión liderada por la CESAL. Están haciendo un esfuerzo justamente para coordinar con las diferentes agencias las intervenciones en el terreno, ¿no? Entonces, y eso, como usted dice, eso debe estar ya, o sea, más eso, allá de cualquier color político. O sea, eso ya es como que le tomen la temperatura cuando usted tiene fiebre. Tal cual. O sea, exactamente, es como decir que yo me pongo enfermo y entonces dependiendo de quién esté en el poder me atenderán. No. Eso es un protocolo establecido. Exactamente. Siempre. Y yo siento que aquí es donde debemos incluir la parte de la salud mental, porque la hemos descuidado tanto. Mira, Cristian, tenemos algunos mensajes que nos enviaron nuestros televidentes que vamos a dar lectura. Dice: habiliten de forma gratuita ayuda mental a las personas y ayuden también a que puedan salir de ese tabú. Importantísimo. Una de las cosas que más afecta a las personas en ese proceso que decíamos hace un momento de agravamiento, ¿no? O sea, la reacción es común. Todas y todos vamos a reaccionar, como dijo el psicólogo también en la nota. Todas y todos reaccionamos, sobre todo incertidumbre, miedo, etcétera. Pero eso puede ir cronificando. ¿Qué es lo que más afecta y lo que más puede hacer que una persona termine cronificando esas reacciones? Es el aislamiento. El aislamiento. Exactamente. Y el aislamiento y digamos, esto que nosotros conocemos como estigma relacionado a la salud mental. ¿Por qué? Si yo empiezo a sentirme triste y empiezo a tener problemas para dormir y empiezo a tener de pronto pensamientos que me invaden y que no puedo controlar, muy probablemente yo pueda sentir: hombre, yo estaré volviéndome loco. No estaré sobredimensionando el asunto. Me patina el coco, como exactamente, no estaré sobredimensionando el asunto y de repente me siento hasta mal de sentirme mal. Eso que conocemos como estigma. Eso aísla a las personas que tienen necesidades de salud mental y contribuye a que su necesidad se agrave. Entonces, eso que pone la persona ahí es muy importante. El tabú sobre la salud mental. Vamos a leer el otro mensaje que tenemos. Dice: los niños y mujeres embarazadas deben de estar pasando situaciones difíciles. Se les debe dar terapia, asistencia mental. Da pesar estas personas, porque son sectores bastante vulnerables. Sí. Acá hay que, digamos, volver a mencionar esto que decíamos al principio de la entrevista, que es que es importante pensar la salud mental como algo no únicamente que hacen los psicólogos, las psicólogas y los psiquiatras, sino como algo que se debe fortalecer a nivel psicosocial en la comunidad. Entonces, mujeres embarazadas o que han dado a luz recientemente, es importante que presten atención especialmente a su salud mental, porque es una etapa en general, más allá de los desastres, de riesgo para la salud mental de las mujeres. El embarazo y el puerperio, o sea, inmediatamente después de dar a luz. La salud mental de las mujeres puede verse afectada debido a la cantidad de cambios hormonales y físicos que ocurren durante el embarazo y el parto. Entonces eso afecta a la salud mental. Es un momento, una ventana de riesgo. Entonces hay intervenciones comunitarias que pueden facilitar y mejorar la salud mental de las mujeres embarazadas y que recién han dado a luz en contextos de emergencia, como por ejemplo metodologías de baja intensidad, una que se conoce como pensamiento saludable, a través de unas sesiones específicas que se pueden dar
a través de la comunidad. O sea, en ese caso, por ejemplo, las mujeres embarazadas deben de tener un tratamiento muy especial en este tipo de emergencia. Pero ¿verdad? que se puede trabajar de manera grupal comunitaria. Exactamente. No necesariamente no, yendo no a la solamente, clínica. o sea, si por ejemplo, se me ocurre, en el Valle de Sula, ¿cuántas embarazadas hay? Entonces se hace un trabajo grupal con todas las embarazadas. Porque si no, olvídese. Es especializado, es bien difícil. No van a poder dar a la clínica. Exactamente. Imposible. Exactamente. Vamos a ver el otro mensaje de nuestros televidentes. Dice, tan importante que es la salud mental y muchos de ellos lo necesitan. Saludos desde Comayagua. Sí. Ya las personas empiezan a ver el impacto, digamos, ¿no? de los desastres en la salud mental. Hace un momento decíamos, ¿no? Nosotros ya sabemos, digamos, por los estudios que se han hecho a nivel global, que un desastre, una situación de crisis, de emergencia, un desastre natural, un conflicto, afectan y pueden llevar hasta el doble las necesidades de salud mental, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podría yo comentar que un esfuerzo interinstitucional se está explorando cuál es el impacto que está teniendo ya en concreto, por ejemplo, en Colonia Guillén. Ajá. Entonces, si se ha ido haciendo entrevistas, observación participante. Algún tipo de estudio que nos permita información. Ya se viene recogiendo esa información. Y sí podemos dar fe, ya en los primeros, digamos, resultados, que hay un impacto moderado en un grupo específico de la población. Sí. Mira, nosotros estuvimos en la Colonia Guillén y realmente uno, cuando escucha los dramas, porque después de cada familia, de cada persona, hay una tragedia, hay un drama. Sí. Personas que dicen, teníamos 30, 40 años de vivir acá, aquí tenemos construido toda nuestra vida. Sí. Llegó un señor y dijo, mire, mi mamá tiene 90 y pico de años, yo no la puedo exponer a llevarla a un refugio, porque mi mamá requiere un cuidado especial, yo no tengo trabajo. Entonces, y ese es el drama, en realidad, que se está viviendo día con día. Entonces, ahí es donde debemos de entender, porque a veces dice la gente, gente tan burra que no quiere salirse, pero cada quien tiene su historia. Y yo creo que ahí es donde las autoridades tienen que, como dices tú, Cristian, clasificar la información, clasificar el tipo el servicio que necesita cada una de estas personas. Vamos a leer el próximo mensaje. Dice, ¿por qué los gobiernos no trabajan en planes estratégicos para la salud mental y que sea gratuita? Vemos lo que está pasando en el norte del país, la situación es difícil y aquí no hacen nada por apoyar la salud mental de las personas afectadas. Mire, por ejemplo, si tomamos la situación de la gente del Valle de Sula, todos los años, óigame bien, todos los años estas personas viven esta misma tragedia. Sí. Y les aseguro que nunca han recibido una atención para mejorar su salud mental. Eso es digamos, un mal demasiado extendido, ¿no? O sea, a veces uno piensa, todo lo malo pasa en mi país. Sí. Lo mismo nos pasa en Perú, ¿no? O en otros países donde también he trabajado. O sea, cada país piensa, esto solo me pasa a mí, acá solo nos pasa a nosotros. País, nada funciona. Todos los países dicen lo mismo, ¿no? En el último reporte de salud mental global de OMS también se plantea cómo es tan común que en la mayoría de países apenas el 1% del presupuesto se destina a salud mental. O sea, es como... Es que no importa. Prácticamente, como es algo que no... Mire, como no es un puente que pueden ir a decir, porque esa es la verdad, la salud mental no es algo tangible que podemos tenerlo. Pero se puede contabilizar. Se puede contabilizar, y el impacto es terrible, pero como no es lo mismo que hacer un puente, que darle terapia a toda una colonia. Sí, sí. Es que, nuevamente, hay dos cosas que debemos romper en nuestro esquema mental. Uno, que salud mental es solo ir al psicólogo. No. Salud mental también es vínculos con la comunidad, solidaridad, coordinación, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes dicen, no funciona, pero aquí en Honduras hay una cosa que a mí me parece necesario resaltar, que es la respuesta inmediata de las personas solidaria para albergar a los demás. Albergue solidario, eso es lo que más hay. Sí. Eso no es tan común en los países, ¿eh? De verdad. O sea, eso es una respuesta hondureña que vale la pena resaltar. Y eso ocurrió después de Mitch. Vea, por ejemplo. La solidaridad fue después de Mitch. Ahí está, o sea, eso significa que como país han desarrollado un mecanismo de resiliencia para responder a la emergencia.
que eso no necesita coordinación, digamos, no, la propia comunidad en el terreno, sobre sus necesidades. Se organiza, tal cual. Pide ayuda y viene la ayuda. Sobre eso se monta la ayuda, que debe ser coordinada también, ¿no? Pero no es decir, nosotros venimos aquí a salvarlos. La propia comunidad se organiza y se salva. La propia comunidad brinda sus servicios, brinda la atención que se necesita. Bueno, pero yo quería resaltar también un tema importante que es la respuesta institucional que está habiendo, ¿no? O sea, ¿Qué tan estamos? Porque, sí. o sea, y te pregunto porque tú estás en un escenario muy diferente a lo que nosotros. Sí. Nosotros siempre nos quejamos, pero yo creo que nunca vamos a sentir que nada es suficiente. Pero ¿tú cómo lo valoras? Yo lo que he visto. Sí, yo lo que veo es que Honduras tiene como país una estructura de organizaciones con un potencial estupendo para organizarse y hacer frente a las sucesivas emergencias que seguirán llegando. Que donde hay que fortalecer es en la articulación interagencial y hay que insistir en romper la lógica de que salud mental es solo servicios de psicología, psicoterapia, etc. Sino que hay que trabajar con líderes de la comunidad, con organizaciones comunitarias para prevenir que las necesidades de salud mental se hagan más complejas, porque el sistema de atención de necesidades crónicas en este país está muy debilitado aún. Sí. Hay muy poco personal, psicólogos y psicólogas, por ejemplo, contratados en el... Hay 52 para todo el país. Para 9.3 millones de hondureños, o sea, imposible. Eso sí es un problema grave. Entonces, ahora mismo, de inmediato, el sistema no tiene capacidad de respuesta para necesidades crónicas o complejas. Entonces, hay que fortalecer en la base para que las necesidades básicas no terminen complejizándose y ahí sí que revienta el sistema de salud. Sí. Entonces, y hay que fortalecer en los servicios para necesidades complejas y crónicas sus capacidades, mejorar sus presupuestos, fortalecer capacitaciones al personal y dotar de herramientas justamente a las instancias encargadas de hacer coordinación. Sí. No pueden estar ahí aislados como héroes o heroínas solitas. Sí. Tienen que tener apoyo institucional, ¿no? Entonces es un poco esa la lógica, ¿no? Sí, y esto es bien importante. Vamos a leer, porque ya casi el programa se nos termina, vamos a leer brevemente los mensajes que quedan para ya dar. Dice, hola, saludos desde Ocotepeque, aquí también la zona se ha visto afectada por lluvias y la gente necesita ayuda humanitaria y sobre todo mental, un llamado. Es lo que nos dice. Vamos a ver el otro, dice, la historia se vuelve a repetir, la historia, aquí no hacen nada, ajá. Si se sabe que tenemos problemas con las lluvias, ¿por qué no actuar desde hace meses anteriores? Y después decimos que la gente migra y por qué hay suicidios por este tipo de escenarios, que solo los que están ahí lo entienden, lo viven en carne propia. Sí, sobre, digamos, una de las necesidades de salud mental urgentes que hay que atender siempre frente a situaciones de emergencia es el tema de la ideación suicida, ¿no? En general, más allá de una emergencia o un desastre, la prevalencia, o sea, la posibilidad de que una persona tenga una ideación suicida, ya sea pasiva, esto de, ojalá me muriera, no un plan, pero sí, como ojalá me muriera, puede llegar hasta el 10% también, en general. Es alto, sin necesidad, es bastante alto. Pero frente a una situación de emergencia, también puede llegar a duplicarse. Entonces, y ya estamos viendo también cómo ese es uno de los indicadores de, digamos, de impacto de los desastres. Y esto creo que tiene que ver con esto que menciona el comentario, esa sensación de que la historia se repite. Es que eso es lo que sucede, que cada vez que hay lluvias, viene y se repite lo mismo. Ya casi estamos finalizando el programa, Cristian, solamente quisiera hacerte una última consulta. Realmente, del 1 al 10, ¿cómo calificas tú realmente nuestro sistema de respuesta para la salud mental aquí en el país? Pues muy difícil ponerle una nota, ¿no? Pero lo media, no, pero baja. De lo que sí puedo dar cuenta es de que los actores están súper interesados y haciendo todo el esfuerzo que pueden con los recursos que tienen. Sí, porque si no tenemos psicólogos, por ejemplo, o gente especialista en el área, ¿cómo vamos a atender? Pero están ahí en primera línea dando la cara. O sea, no es que el sistema de respuesta no responde. Sí. El sistema está respondiendo y está articulando tanto como puede. Lo que pasa es que no es suficiente para la demanda, podemos decir. Eso podríamos decir. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Te agradezco realmente infinitamente que nos hayas abordado este tema que consideramos muy importante abordarlo. Sí necesitamos
ayuda para mejorar la salud mental de todos los hondureños. No es fácil lo que vivimos, tenemos que afrontarlo, pero de la mejor manera. Ojalá que las autoridades pues tomen cartas en el asunto, protocolicen ya esta área dentro de las emergencias para ya ir generando un poco de incidencia y ir buscando soluciones a los problemas. Gracias por su atención, los invitamos a que continúen con la programación de BTV. Les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto.